Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Con este iniciamos una serie de podcasts dedicados al aparato Orbit Reader 20 Plus. En este primer episodio veremos qué es el Orbit Reader 20 Plus, qué nos permite hacer, qué novedades tiene respecto a la versión anterior y veremos sus ventajas y desventajas respecto a otros aparatos de su categoría. En el podcast siguiente describiremos el aparato y veremos un poco su funcionamiento en general, y luego la idea es hacer un podcast para cada una de las funciones para poder describirlas y explicar su funcionamiento con un poco más de detalle, de manera que esto sea una especie de tutorial. Bueno, ¿qué es el Orbit Reader 20 Plus? Es una línea Braille de 20 caracteres con un teclado Perkins, tipo Perkins, por tanto el teclado Braille de toda la vida, y que está producido por una empresa estadounidense que se llama Orbit Research. La página de internet es orbitresearch.com. Orbit, escrito con B-O-R, o sea, www.Oviedo, Roma, Barcelona, Italia, Toledo, Roma, España, Sevilla, España, Alemania, Roma, Cádiz, Huelva, con el th.com, orbitresearch.com. Bueno, ¿qué nos permite? ¿Cuáles son las funciones que tiene este aparato? Es una línea Braille, por tanto, es algo obvio, pero para quien quizá no lo conozca, las líneas Braille son unos aparatos que permiten, hacen aparecer, digamos, sobre la línea, en Braille, con los 6 puntos Braille, todo lo que, digamos, está en los archivos que el aparato tiene dentro, o si la conectamos a un ordenador, todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Entonces, en este caso tiene una línea Braille de 20 caracteres y un teclado Braille tipo dáctilo. Nos permite, por tanto escribir cualquier tipo de texto sin ninguna limitación, que es algo que luego veremos, como leer archivos que estén o metidos en la propia línea, porque nos permite transferir archivos tanto desde el ordenador, ya sea Windows o Mac, tanto desde el ordenador a la línea Braille como desde la línea al ordenador. Y igualmente podemos conectar la línea Braille tanto al Mac como al ordenador con Windows, y a un teléfono móvil tanto Android como iPhone. Entonces podemos utilizarla de todas las maneras, o digamos de manera autónoma ella sola, o conectada a un ordenador o a un teléfono con cualquiera de los sistemas operativos. Esto es importante porque esto no en todas las líneas es así, lo veremos. Además de la lectura y de la escritura, en esta nueva versión tiene más funciones. Tiene un reloj, una calculadora y un calendario. Entonces, pues bueno. ¿Qué ventajas tiene este aparato sobre la versión anterior? Bueno, hace unos años la Orbit Research, antes de las ventajas, ¿qué diferencia tiene esta línea respecto a las otras líneas de su categoría que existen en el mercado? Como puede ser, por ejemplo, la Focus, la línea Seika, el Actilino de la empresa Heltec y demás. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero tiene 20 celdas, que personalmente para mí es el tamaño ideal, pero a pesar de tener 20 celdas, físicamente es muy bonita, pesa muy poquito y es muy chiquitita. Por ejemplo, yo antes de la Orbit Reader tenía el Actilino de la empresa Heltec, y el Actilino tiene el mismo tamaño que la Orbit Reader, pero en vez de 20 celdas tiene 16. Por tanto, aquí estamos ganando 4 celdas, que es importante. Para mí, personalmente 20 es el tamaño ideal, porque 14, como tiene por ejemplo la Focus, para mí es demasiado pequeño. 16 es el primer tamaño aceptable, pero un poquito más grande mejor, y 20 para mí es el tamaño ideal, con lo cual, y el hecho de meter 20 celdas en el mismo espacio, vamos a decir así, el mismo tamaño que otras líneas tienen 16, pues me parece muy bien, la verdad. Me parece una ventaja. ¿Cuál es la diferencia con el resto de líneas?
que yo, perdonad que esto lo diga de manera a lo mejor muy poco técnica, porque no soy una experta, yo no soy ingeniero y no sé nada de estas cosas, pero bueno, para que me entendáis. Las líneas que hemos visto hasta ahora, el funcionamiento del cómo el braille, los puntos aparecen en la línea y cómo se pasa de una línea a otra, digamos que el funcionamiento era eléctrico. En este caso es mecánico. ¿Qué pasa? Que el eléctrico es muchísimo más caro. Entonces, eso hace abaratar un montón mucho el coste. Y eso es muy importante para que pueda llegar la línea a más personas, para que muchas más personas que no podrían permitirse comprar una línea que no baja en ningún caso de los 1.000 euros y mucho más, o sea, 1.000 euros son las que tienen menos funciones y veremos que la Orbit Reader es mucho mejor que ellas. En este caso, a mí en Estados Unidos me ha costado $700. Entonces, ya tenemos un ahorro importante. Y, como os digo, las funciones son mucho mejores. ¿Esto qué implica? Bueno, que el tipo de braille es diferente. Si habéis visto alguna vez otro tipo de líneas braille, sabréis, y si no os lo digo, que el braille era móvil, vamos a decir así, los puntitos, si tocamos los puntitos, se bajaban un poquito, se podían mover un poco y se bajaban. Si tú le das con la mano, con el dedo, se bajaba un poquito y tal. Aquí no, el braille de esta línea es un braille duro, firme, es el braille que vemos en las señales, en los ascensores, en, yo que sé, en los museos, es ese tipo, en el metro, los carteles, es ese tipo de braille. Entonces, es un braille muy... no se mueve, o sea, si tú tocas el punto no se baja y no se mueve y no hace nada. Pero es muy bueno, es duro y mira, si tenéis el ejemplo, por ejemplo, de cualquier señal, aunque pase el tiempo, el punto no se desgasta, se mantiene siempre igual y esto creo que es importante. Desventaja tiene solamente una, que al ser mecánico hace un pequeño ruidito. Pero bueno, es un ruidito que con el tiempo pues uno se acostumbra, tampoco es mucho, hace un cric cric que luego cuando la encendamos lo veremos, pero bueno, no es nada del otro mundo y si hay más gente y demás, si hay un poco de ruido pasa totalmente desapercibido. Y bueno, aunque estemos en silencio, pues también cuando con las otras líneas, cuando bajamos de una línea a otra, suena el botoncito que le damos para bajar, o sea que tampoco realmente es tan grave. Entonces, bueno, ¿qué novedades ofrece esta versión respecto a la anterior? Como os comentaba, Orbit Research ya creó hace unos años una primera Orbit Reader, que era una línea que simplemente permitía pues eso, la lectura y la escritura. Pero la placa que tenía dentro, por decirlo, insisto, técnicamente no es correcto, probablemente, pero para que nos entendamos, si hacemos una comparación, una analogía con los ordenadores, el procesador de la línea era bastante lento, era muy básico. Por ejemplo, pues si buscamos en un texto largo, podía tardar 15 segundos en llegar al final y buscar, no lo sé. En sí el procesador era un poquito lento. Esto lo han mejorado mucho, ahora es mucho más rápido. Y además han incluido nuevas funciones muy interesantes que personalmente son las que me han hecho ahora comprarla. Bueno, yo vi la primera y me parecía pues eso, un poquito básica, demasiado básica y tal. Y ahora esta nueva versión, pues las nuevas funciones la han mejorado muchísimo y me han hecho la verdad comprarla porque yo creo que en su categoría es la mejor del mercado. Bueno, lo primero, antes de eso, ¿qué formatos, quizás la primera pregunta que podéis haceros todos, qué formatos de textos nos permite leer? TXT y formatos braille. Desgraciadamente no podemos leer archivos en Word o en RTF o en otros formatos. Pero bueno, esto es importante comentar que todas las líneas de su categoría, con todas las líneas de su categoría sucede lo mismo. Es verdad que existen aparatos, quizá algunos los conozcáis, tipo el Braille Not Touch Plus o el Polaris o anteriormente la Vario Ultra, que efectivamente sí permiten leer otro tipo de formatos, por ejemplo formato Word, formato RTF y demás, pero tenéis que tener en cuenta que estos aparatos, el Polaris y el Braille Not Touch, realmente son casi ordenadores, o sea, son
aparatos sí tienen una línea Braille, pero llevan una especie de mini ordenador detrás. Entonces, ¿eso qué implica? Es verdad que pueden leer otros formatos, pero yo creo que es que el uso es diferente, por lo tanto no son productos que no podemos compararlos entre sí porque creo que el uso es diferente. Es verdad, como os digo, que estos aparatos, Polaris, Braille Touch, son... bueno, primero son muchísimo más caros. Estos aparatos no bajan de los 4.000 euros. La Orbit Reader estamos hablando de 700 dólares. Entonces, y bueno, pues esto, los dos aparatos como 4.000 dólares más o menos. Entonces la diferencia de 4.000 a 700, importante. Pero además de eso, estos aparatos que llevan un mini ordenador detrás, es verdad que leen otro tipo de formatos, es verdad que leen Word, leen RTF y tal, y en algunos casos incluso PDF, y que se pueden instalar aplicaciones y todo lo que queráis, pero ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, a lo mejor tienen muchas funciones que a lo mejor no vais a utilizar, y segundo, y por lo tanto por el precio no os compensa la diferencia de precio para el uso que le vais a dar, y sobre todo yo creo que el uso es diferente. Yo personalmente tengo un Braille Note Touch Plus, estoy muy contenta con él. Hay para cosas que me es muy útil, por ejemplo, pues para trabajo, que yo necesito leer archivos en formato Word y me mandan muchos a la vez y tengo que leer muchos a la vez y demás. Pero, ¿qué pasa? Es lento, o sea, es un aparato que, para empezar, en encenderse tarda 1 minuto y pico. Después, para entrar en un texto tienes que... Por defecto se inicia el menú principal, tienes que ir al procesador de textos, buscar el archivo, abrir el archivo. Cuando vas a guardar igual, es más complicado. O sea, es como una especie de ordenador, y entonces ¿eso qué pasa? No nos sirve como papel y lápiz. O sea, si queremos tomar notas rápido, si queremos copiar algún apunte, un número de teléfono, una cosa rápido, no nos funciona. O leer un texto rápido teniendo el aparato apagado. En cambio, ¿qué pasa? El Orbit Reader, como todas las líneas de su categoría, sí lo permiten, o sea, como papel y lápiz, digamos así, es mucho más útil. Por lo tanto, yo creo que son usos diferentes. Creo que no podemos comparar estos aparatos. Por tanto, debemos comparar el Orbit Reader con las líneas Braille de su categoría, es decir, con la Focus, con la Seika, con el Actilino, con una línea que existe en Italia que se llama MB, en fin, con ese tipo de líneas. Y entre todas estas, para mí el Orbit Reader es la mejor. Entonces, ¿por qué? Bueno, en esta nueva versión, sobre todo en esta nueva versión, bueno, lo primero, como os digo, tiene 20 celdas, que para mí, estamos hablando, insisto, de aparatos que todos ellos solo permiten la lectura de archivos en TXT o en formatos Braille, BRF, BRL y .bra. Bueno, entonces estamos en la misma, tened en cuenta, esto es importante, que estamos en la misma dimensión en todas estas líneas. Como os digo, el Orbit Reader tiene 20 celdas, lo cual la hace, para mi gusto, mucho más apetecible que otras líneas como la Focus, que tiene 14, el Actilino, que tiene 16, y otras. El Braille es muy buen Braille, es muy firme. Por ejemplo, yo estoy pensando en la línea Seika. La línea Seika tiene un Braille que es horrible, que los puntitos son súper finos, y a mí no me gusta leer así. Prefiero un Braille fuerte, con lo cual el de la Orbit lo es. Y las novedades de esta nueva versión, que la hacen muy apetecible. Como os digo, para mí son las menos importantes, pero bueno, hay a quien le pueda. Por ejemplo, el reloj sí es muy importante. ¿Cuántas veces queremos mirar la hora cuando estamos en la clase de algo? O incluso en el metro leyendo un libro. Queremos el autobús. Queremos mirar la hora y no podemos sacar el teléfono ni utilizar un reloj parlante. Pues es una gran ventaja tener un reloj directamente. Que nadie nos vea si estamos mirando la hora y que además no suene. Tiene una calculadora, sinceramente yo no sé si es científica o no, pero bueno, eso sí os interesa, puedo informarme, pero bueno, es importante, sobre todo si en la escuela, en el colegio, en la universidad o incluso en el trabajo hay veces que es necesario hacer operaciones, y a veces pues es más fácil eso que hacerlas con el ordenador o que preguntarle a Siri o a Google. Entonces pues puede ser útil también. Y tiene un calendario que también, pues bueno, tenemos el del teléfono, es verdad, pero bueno, a veces pues nos puede ser útil en ciertas circunstancias. Además de esto, además de estas tiene dos novedades que para mí son las fundamentales. Tiene un transcriptor Braille. Esto es fundamental, y esto debo decir que ninguna de las líneas de su categoría lo tienen. Y las únicas que tienen transcriptor Braille son los otros aparatos, os digo, como el Braille Note Touch y demás, pero que son aparatos ya casi ordenadores, por lo tanto no estamos en la misma categoría. Entonces, ni en el mismo uso, o sea, no son en la misma categoría, en el mismo uso. De las líneas Braille con su categoría y su uso,
ninguna de ellas tiene el transcriptor Braille. ¿Qué es el transcriptor Braille? Porque es importante. Cuando nosotros escribimos en Braille, con Braille integral, que yo creo que es el que conocemos todos, es verdad que existe el Braille computerizado, el Braille informático, que se escribe con los 8 puntos, pero bueno, yo personalmente a mí nunca me ha gustado, me resulta complicado y en fin, es mucho más fácil el Braille integral, que es el Braille que hemos usado toda la vida, es el Braille con los puntos 4 y 6 para hacer el signo de mayúscula, los puntos 3, 4, 5 y 6 para hacer el signo de número, los acentos tal como los ponemos en Braille, nuestra letra ñ del español tal como la ponemos en Braille, la escribimos y demás. ¿Qué pasa? Si nosotros escribimos en Braille así, si no tenemos transcriptor Braille, claro, nosotros cuando lo leemos en la línea Braille se lee fenomenal, no pasa nada. Pero si transferimos ese archivo al ordenador, o si queremos, por ejemplo, enviárselo a un profesor por mail, lo que sea, el profesor no va a leer nada, porque va a leer, o sea, el signo, cada vez que aparezca una mayúscula, le va a aparecer delante de la letra un signo de llave. No va a interpretar los puntos 4 o 6 que nosotros hemos escrito para hacer el signo de mayúscula. No va a interpretar eso como un signo de mayúscula, sino que va a escribir un signo de abre llave. El signo de número igual va a escribir una cosa rara. Los acentos, la ñ va a escribir cosas raras, y eso en todos los idiomas. Por eso el transcriptor Braille, con el transcriptor Braille, en cambio, ¿qué sucede? Que él ya directamente transcribe de Braille a normal y de normal a Braille. Es decir, cuando tú estás escribiendo en la línea Braille con tus signos Braille, con tu Braille integral de toda la vida, y lo pasas al ordenador, se ve normal la mayúscula, se va a ver como una mayúscula, no va a aparecer el signo de llave, ni va a aparecer los puntos 4 y 6, ni va a aparecer nada, va a aparecer la letra mayúscula. La ñ va a aparecer la ñ, no va a aparecer el número 7. Los signos de número va a aparecer normal, todo va a aparecer normal, los números van a aparecer normal. Y viceversa. Cuando nosotros pasamos un archivo, transferimos un archivo desde que nos han mandado, o lo que sea, desde un libro, o lo que sea, un archivo que nos haya enviado un profesor, lo que queráis, desde el ordenador a la línea Braille, nos va a aparecer en Braille con nuestros acentos, con nuestra mayúscula, los números normal en Braille de toda la vida, con lo cual es mucho más sencillo, pero sobre todo es útil para cuando nosotros transferimos archivos de la línea al ordenador, con lo cual, fantástico. El transcriptor Braille es muy importante y de las líneas Braille de su categoría es la única que actualmente lo tiene, con lo cual esto es una grandísima ventaja y es para mí la mayor novedad y la más importante de este Orbit Reader 20 Plus. Y la otra gran ventaja y novedad y ventaja para mí es, pero claro, esto es solamente útil para quien utilice los idiomas, tiene hasta 3 perfiles de idiomas. ¿Esto qué significa? Que podemos cambiar de un idioma a otro con una simple combinación de teclas. ¿Esto por qué es útil? Porque, bueno, cuando nosotros escribimos en un idioma extranjero, al igual que nosotros en español tenemos la ñ, que por ejemplo en inglés no existe, pues otros idiomas tienen, los alemanes tienen las teclas, las umlaut, las letras con diéresis, los franceses y los portugueses tienen la cedilla, los portugueses tienen las letras A y O con tilde, y bueno, ya nos digo si hablamos de alfabetos no latinos, como puede ser el ruso, el árabe y demás. ¿Qué sucede? Con el resto de líneas Braille, me diréis, sí, es verdad que permiten cambiar el idioma. Vale, puedes cambiar el idioma, pero cuando tú escribes en un idioma extranjero, al pasarlo luego al ordenador, los signos no aparecen correctamente. E igualmente, si tú transfieres un archivo de otro idioma al ordenador, la cedilla no sale bien. Por ejemplo, no sé, pasamos un archivo, pues de otro idioma, de alemán, las umlaut no salen bien y demás. Y aún más, si pensamos en archivos de idiomas diferentes, de alfabetos no latinos, es imposible. Si yo escribo algo en ruso en la línea Braille, si lo quiero pasar al ordenador con el resto de líneas, es imposible. Hay que hacer una serie de cosas en el ordenador, de configuraciones en el ordenador, que al final sale, pero es muy complicado, la verdad. Por tanto, esto de los perfiles de idiomas es muy importante. Por ejemplo, si queremos leer un libro en otro idioma, es verdad, con el inglés no pasa nada, porque como no tienen acentos ni letras distintas, digamos, pues no pasa nada, pero en cualquier otro idioma, si queremos leer en francés, pues la CDCI no va a salir correcta, los acentos no van a salir bien. En cambio, cambiando el perfil de idioma, sí. Por tanto, para quien usa los idiomas es muy útil.
Bueno, y estas son las novedades importantes. Entonces, luego, otra cosa importante, la memoria, cómo funciona este aparato. Se puede conectar y esta es otra ventaja respecto a muchas de las líneas de su categoría. Es verdad que se puede, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo de la línea que yo tenía antes, el Actilino. El Actilino, si queríamos conectarlo al ordenador, solamente lo podíamos conectar a través de o Bluetooth, con lo cual nos consume mucha batería en el aparato y en el ordenador o en el teléfono donde lo queramos conectar, o al ordenador a través de un cable USB. La Orbit Reader tiene ambas conexiones, se puede conectar tanto por Bluetooth como por cable, es decir, que si nosotros queremos transferir archivos desde nuestro ordenador a la línea Braille o viceversa, podemos tranquilamente conectar el cable USB al ordenador, o si tenemos, por ejemplo, el caso de los Mac, de los MacBook Pro o de los nuevos Mac que no tienen el puerto USB antiguo, el grande, podemos con un adaptador, digamos, del USB-C al USB-A, al grande, pues se puede también conectar, con lo cual no hay ningún problema. Esto yo lo pregunté porque yo soy usuaria de Mac y es lo primero que me preocupaba, pero se puede hacer, entonces, sin problema. Entonces, y para los que tengáis Windows, como tiene el USB-A, pues lo conectáis directamente y ya está. Entonces, eso se puede hacer en cualquier caso y la línea la ve perfectamente. Y, por ejemplo, otra cosa importante, el Mac lo ve perfectamente, cosa que con otras líneas no sucede y no lo ve bien. Y además, pero además de esto tiene, porque la memoria de la Orbit Reader tiene su memoria en una tarjeta USB hasta 32 GB. Entonces, con lo cual, imaginaos lo que podéis meter en 32 GB. Es verdad que la tarjeta que viene por defecto es menor, no recuerdo ahora mismo cuántos gigas, me parece que son 8, pero bueno, que ya es suficiente, pero bueno, que si queremos podemos meter hasta una de 32. Entonces, otra posibilidad que ofrece el Orbit Reader, que por ejemplo el Actilino no lo ofrece, y es muy importante, si no queremos conectar el cable y tal, porque es un rollo, podemos coger la tarjeta SD, que la teníamos. Otra cosa importante, el Orbit Reader utiliza la SD grande, que a mí personalmente me gusta más. A mí en las tiendas siempre me han dicho que es mejor que las micro SD, que por calidad es mejor, y además, bueno, es verdad que quizá ahora están más en desuso y que las micro SD se usan más, pero a mí me gustan más las grandes porque las pequeñitas me pone muy nerviosa que se me pierda. Es tan chiquitita que es más probable que se pierda, pero bueno, siempre existen los adaptadores también. Siempre podemos meter una chiquitita en un digamos en un pequeño adaptador de tarjetas SD que existe. Si tenemos la chiquitita lo metemos en la grande y ya está. Entonces, es otra posibilidad de transferir material. Cogemos la tarjeta SD, la sacamos de la línea Braille, la colocamos en el ordenador, metemos las carpetas que queramos. Podemos meter tanto carpetas o archivos y luego sacamos la tarjeta SD del ordenador y la volvemos a meter en la línea Braille y ya está. Otra cosa importante, la actualización de la Orbit Reader está en constante proceso de desarrollo y de actualización, por tanto, periódicamente tiene actualizaciones. ¿Y qué pasa? Hay otras líneas, por ejemplo, el Actilino. Yo os pongo sobre todo el ejemplo de Actilino porque es la línea que yo tenía hasta ahora y bueno, estos son los motivos por los cuales me he decidido a cambiar en la Orbit Reader. El Actilino solo se podía actualizar conectando la línea al ordenador y encima tenía que ser un ordenador Windows. Claro, ¿yo qué pasa? Ahora utilizo Mac. Pues ya me han fastidiado la cosa. no puedo actualizarla. La Orbit Reader, en cambio, se actualiza ella sola tú copias los archivos de actualización en la tarjeta SD y metes la SD en la línea y se actualiza. Por tanto, no necesitamos, digamos, el ordenador. O sea, con poder meter la tarjeta SD en el ordenador está todo solucionado. Dicho esto, vamos a ver, bueno, ventajas y desventajas. Empezamos por las desventajas. Vamos primero a lo negativo, que es poco, y luego a lo positivo, que es mucho más. Desventajas, en mi opinión, hay dos. La principal, la que a mí más me va a costar acostumbrarme y lo que voy a echar más de menos, son los cursores routine. ¿Qué son las teclas de cursor routine? Bueno, quizá para quien nunca haya tenido una línea Braille, esto no tiene ninguna importancia, con lo cual ni siquiera va a ser una desventaja. Para quien ya haya tenido una línea Braille, para quien tuviese en realidad haya tenido el antiguo Braille Lite,
no pasa nada porque el Bright Light, salvo la última versión, pero todos hemos estado años sin los cursores routing y no nos ha pasado nada y vivíamos perfectamente sin ellos, por lo tanto es una cosa a la que nos podemos acostumbrar sin problemas. Bueno, para quien los haya usado, pues los va a echar de menos, sí. ¿Qué son? Bueno, los cursores routing, ¿qué son? Unas teclitas que hay una encima de cada celda braille. Entonces, cuando nosotros pulsamos cada una de esas teclas, el cursor va automáticamente a esa celda, a la celda braille que está debajo de esa teclita de cursor. Esto es claro, para escribir, para corregir, es muy útil, porque vas rápidamente. Pero bueno, no es fundamental. Insisto, quien nunca haya tenido una línea braille, porque precisamente por el coste de las líneas braille nunca haya podido permitírsela, y ahora, gracias a Dios, el hecho de que la Orbit sea más barata haga que a lo mejor estas personas puedan permitirse, que podáis comprarla, no lo vais a echar de menos porque nunca lo habéis visto, por tanto no pasa nada y se puede manejar perfectamente. Para quien no haya tenido paciencia, para quien haya visto los cursos de routing, bueno, pensad que antes con el Braille Light no los teníamos y funcionábamos bien. Es verdad que, pero hay que decir que la Orbit Reader tiene la posibilidad, tiene teclas para, ya lo veremos cuando veamos la descripción y veamos el funcionamiento, tiene teclas para movernos tanto por palabras como por caracteres, con lo cual en realidad, pues bueno, no es tan grave la cosa. Además, bueno, pensad que la Orbit Reader ha creado también, ahora este año, a la vez que la Orbit Reader 20 Plus, ha creado, y esta es totalmente nueva, la Orbit 40. La Orbit 40 sí tiene los cursores, pero bueno, en la 20 no los han puesto porque han considerado que en 20 caracteres que no es tan fundamental. Y que bueno, pues quizá era mejor no encarecer más el aparato, hacerlo más barato y renunciar a los cursores. Pues bueno, bien venga y bien venga para quien pueda usar una línea braille gracias a este precio, y pues los cursores al fin y al cabo no son tan fundamentales. Y se puede vivir perfectamente sin ellos, e incluso, insisto, para nosotros el Braille Light era lo mejor del mundo para quien lo haya tenido alguna vez y nos manejábamos perfectamente sin los cursores y hemos corregido todo tipo de textos sin los cursores y no pasa nada. Entonces, bueno, pues ya nos acostumbraremos a vivir sin ellos. Y la otra desventaja, pero que esta es chiquitita, esta no es que hace un pequeño ruidito. El hecho de que funcione por un sistema mecánico, con un sistema mecánico en lugar de eléctrico, hace que cada vez que digamos que la línea se refresca. Entonces, cada vez que cambia de línea, pues los puntos se refrescan y hace un pequeño ruido, un cri-cri. Pero bueno, no es nada del otro mundo, ni se nota casi. Así que ya hasta a veces hasta nos puede hacer compañía y puede ser agradable. Así que no, no pasa nada. ¿Ventajas? Pues ya hemos dicho, para mí la fundamental es el transcriptor Braille, y para quien, claro, yo como me ocupo de idiomas, para mí es importante. Para quien se ocupe de idiomas es importante los perfiles de lengua, de idiomas. Otra ventaja, el reloj, la calculadora y el calendario, las nuevas funciones. Por lo tanto, como veis, hay muchas más ventajas que desventajas, sobre todo porque el transcriptor Braille a mí me parece fundamental. E insisto, las líneas de su categoría ninguna lo tiene, con lo cual esto es una gran ventaja y un gran punto para decidirnos por el Orbit Reader. Y bueno, creo que lo hemos dicho todo. Si se me ha olvidado algo, lo veremos, lo complementaremos en los próximos episodios, lo completaremos en los próximos episodios. Espero que os haya gustado, espero que os haya creado curiosidad para conocer este aparato, por conocer este aparato y en su caso para poder comprarlo. Y bueno, espero que también estos podcasts os ayuden a poder comprender mejor su funcionamiento. Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima.